Cordial saludo estudiantes del curso de Física General. Entonces vamos a desarrollar este pequeño video para analizar y desarrollar el ejercicio 2 del estudiante 5, el cual dice lo siguiente: en un partido de hockey sobre hielo, uno de los deportistas golpea el disco inicialmente en reposo, cuya masa es de 1 kilogramo, de tal manera que se imprime una velocidad de 2 en dirección y de 3 en dirección J metros sobre segundo. Si la masa del palo de hockey es de 650 gramos y la velocidad inicial es de 4 metros por segundo en dirección y, determine la magnitud y dirección de la cantidad de movimiento del disco después del impacto y determine las componentes y magnitud y dirección de la cantidad de movimiento del palo de hockey después del impacto. Bueno, lo primero que van a hacer pues es hacer esta conversión, pasar estos 650 gramos a kilogramos y así empezar el desarrollo del ejercicio. Tenemos la situación es la siguiente: tenemos un disco de hockey, el palo, ¿cierto? Vamos a utilizar las etiquetas D y B para el disco y el palo de hockey respectivamente. Ubicamos eso en un plano cartesiano. Sabemos que el disco inicialmente tiene velocidad de cero. Eso implica que sus momentos iniciales tanto en X como en Y van a ser cero al no moverse. Tenemos que el palo de hockey tiene velocidad inicial que está dada por el dato 4 y está en metros por segundo en dirección Y. Producto del impacto, pues el disco de hockey se va a mover en una dirección determinada por las componentes X y Y de la velocidad final del disco, las cuales están dadas en el enunciado del ejercicio, que son los datos 2 y 3 respectivamente. Ahora, el disco de hockey, el palo de hockey, pues por efecto de la colisión del golpe, pues va a tener una velocidad final, pues que va a ser diferente a esta velocidad inicial. El objetivo, en primer lugar, pues es determinar la magnitud y dirección de la cantidad de movimiento del disco. Entonces, después del impacto. Entonces, estas son las coordenadas de la velocidad. Ya saben ustedes que la magnitud, ¿cierto?, de un vector en dos dimensiones se define como la raíz cuadrada de la suma de las componentes, cada una de ellas elevadas al cuadrado. ¿Para qué esto? Pues porque me piden calcular la magnitud del momento final y ustedes recuerden que momento es el producto de la masa y la magnitud de la velocidad. Ahora, para la dirección, simplemente recuerden que el ángulo, este ángulo, ¿cierto?, se determina como la tangente a la menos 1 del cociente entre la componente en Y sobre la componente en X de esas dos componentes rectangulares. Bien, para la parte de que determinar las componentes magnitud, dirección y cantidad de movimiento del palo de hockey, primero que todo tienen que determinar las componentes rectangulares de ese momento. Es decir, deben determinar una expresión similar a esta. Entonces, sabemos que el momento inicial tiene que ser similar a los momentos finales. Se han etiquetado en color rojo para el palo y azul para el disco respectivamente. Ahora, en esta situación, fíjense que las velocidades están en dos dimensiones, en X y Y. Eso quiere decir que va a haber un momento en X y un momento en Y. Ese momento, entonces, al hacer ese análisis, eso indica que tenemos que explicar la conservación del momento en los dos ejes, uno para el eje X y uno para el eje Y. De aquí, pues ustedes deben reemplazar masa por velocidad en cada una de estas expresiones, teniendo en cuenta que los del lado izquierdo son los valores momentos iniciales y lo del lado derecho son los momentos finales. Bueno, de esta manera pues termino la pequeña ayuda del ejercicio 2 del estudiante 5. Gracias por su atención y hasta pronto.